¿De qué se trata la enseñanza de Buda? Muchos dirán que la enseñanza de Buda se trata de las 4 nobles verdades, de la teoría de las 12 causas, del noble camino octuple y de los 37 elementos del despertar, es decir, Bodhipakkhya Dharma. Sin embargo, la realidad no es precisamente esa. La verdadera enseñanza de Buda se divide en 2 partes, el camino a la liberación y el camino de la sabiduría. El camino de la liberación tiene por objetivo, mediante la utilización de ciertos métodos, romper con el ciclo de reencarnación en los 3 mundos. El camino de la sabiduría, por su parte, es la comprensión de la verdadera esencia de la vida, es encontrar y comprobar el origen de todo Dharma. La verdadera esencia de todo Dharma corresponde a su naturaleza auténtica que no está condicionada por el entorno. Es lo que llamamos el Tathagata-garbha presente en todos y cada uno de los seres sensibles. Algunos pensarán que los 2 vehículos santos, Ravaka y Pratyeka, del Theravada portan la sabiduría. Pero entonces, ¿por qué estos no forman parte del camino de la sabiduría? En realidad, existen 3 tipos de sabiduría, la sabiduría de los Ravaka, la de los Pratyeka Buda y la sabiduría de Buda. La sabiduría de los Ravaka y los Pratyeka Buda son las enseñanzas de base de los 3 vehículos, y forman parte del camino de la liberación. El estudio de este camino nos indica la manera de desprendernos de nuestro ego de los 3 mundos, pero antes de lograr recorrerlo y liberarnos de todas nuestras preocupaciones, es necesario deshacernos de los malentendidos relacionados con el falso yo. Muchos, sin comprender realmente el budismo, piensan que el hecho de meditar constantemente les permitirá alcanzar la liberación. En realidad, los practicantes Ravaka y Pratyeka lograron desprenderse de los 3 mundos, y salir del ciclo de la vida y la muerte mediante la sabiduría, es decir, salieron del samsara. Sin embargo, una vez hecho esto aún no sabían lo que significa la sabiduría de Buda. Los monjes Ravaka y Pratyeka no comprendían la realidad del mundo del Dharma demostrada por los grandes Bodhisattva du Mahayana, ignoraban el concepto de talidad de la esencia de Buda. Por su parte, los Bodhisattva lograron adquirir la sabiduría de los practicantes Ravaka y Pratyeka y salir del samsara de los 3 mundos. Es por esta razón que afirmamos que el camino de la liberación es el fundamento de los 3 vehículos. En la práctica del Mahayana, para obtener los frutos maduros de la sabiduría, los Bodhisattva deben estudiar la sabiduría de Buda hasta su término para poder alcanzar la tierra de Buda. Este trabajo se basa en entender aquello que constituye a los seres sensibles, a través del estudio y comprensión de las 8 conciencias, los 51 dharmas mentales, los 11 dharmas de la forma, los 24 dharmas no vinculados a la mente y los 6 dharmas operatorios. Entre todos esos dharmas, el más importante es el 8º conciencia, el alaya vijnana, que recibe otro nombre, el Tathagata-garbha. El Tathagata-garbha contiene en efecto todas las funciones necesarias para alcanzar la budeidad. Cada función puede ser vista como un grano y el contenedor es el Tathagata-garbha. Es por esto que grandes maestros afirmaron que el Tathagata-garbha contiene el Tathagata. Actualmente, afrontamos una época de decadencia en la que llegamos al fin de la enseñanza de Buda tal y como se conocía en otros tiempos. Es entonces muy común encontrar impostores, grandes o pequeños, que afirman que el alaya vijnana no es más que una ilusión. Esto se debe a que no comprenden la naturaleza y la funcionalidad real, ignorando que esta es la verdadera talidad, y que a su vez la talidad es el Buda presente en cada persona que se manifestará más tarde a través de ella. Ellos no comprenden que los bodhisattva, una vez que encuentran el alaya vijnana, pueden dedicarse a eliminar progresivamente los granos que los han acompañado durante un cierto número de vidas, como lo son los granos de la codicia, de la ira y de la ignorancia. Es así como los bodhisattva lograron recorrer el camino de la liberación y salir de los 3 mundos. Sin embargo, los grandes bodhisattva hicieron un voto de extrema importancia, seguir reencarnando para ayudar a otros, y a ellos mismos hasta llegar al nivel perfecto de Anuttapattika Dharmaksanti, en el cual tendrán la sabiduría absoluta y alcanzarán la budeidad. Es solo en ese momento que la 8ª conciencia es considerada libre de impurezas y puede ser nombrada verdadera talidad. Pequeño apartado, el Mahayana distingue 6 pramamitas que permiten emprender el camino para llegar a la iluminación: la generosidad, la conducta justa, la práctica de los preceptos, la tolerancia y la paciencia que tranquilizan, el esfuerzo y la perseverancia, la meditación, la concentración y la sabiduría.
Esos impostores no tienen el saber auténtico para entender todo esto. Dicen que la octava conciencia es una ilusión y afirman que existe una novena conciencia. Otros dicen que la novena no existe y que solamente la décima existe realmente. Hay diferentes opiniones y diferentes versiones. Pero de hecho, la décima conciencia es también la novena, y la novena es también la octava. Simplemente, todos ellos en función de sus niveles de evolución, le dieron nombres diferentes a lo mismo. Por ejemplo, en el caso de una niña pequeña, la gente la ve en un principio como la hija de cierta persona. Luego con los años cuando está en edad de casarse, es vista como la esposa de alguien. Más tarde al envejecer, es vista como la abuela de alguien. En realidad, siempre se trató de la misma persona, solo su estatus social cambió. Con el paso de la vida, a usted le han dado diferentes nombres. Por ejemplo, si actualmente su identidad es de abuela, no puede decirse que su identidad de niño ya no existe. Si en algún momento se dice que una de sus identidades no existe más, significaría que se ha matado su existencia. Sin su identidad de la época, la posibilidad que usted sea abuela desaparecería, ¿no cree usted? Esos impostores no entendieron esto, se equivocaron de camino y sus enseñanzas no tienen ningún sentido. Ellos dijeron que la octava conciencia es una ilusión. ¿Quiénes son precisamente los que apoyan esto? Primero que todo el maestro Yuesi, quien afirma que la Laya Vijnana es una falsa vijnana, luego el maestro Sengen, de Fagusan, quien confirmó lo mismo. Por su parte Sigya, un upasika, practicante desde casa fuera de todo cadre monástico, que se volvió más tarde un monje bajo el nombre de Fachan, afirma también que la Laya Vijnana era una falsa vijnana. ¿Piensa usted realmente que estas personas comprendieron el significado de los sutras budistas? ¿Cómo pudieron cometer tan grave error, o hacer una chiste de tal magnitud? Las posibles causas son que ellos no alcanzaron la iluminación, o que se equivocaron de iluminación, tomando en cuenta la conciencia mental como el verdadero yo, y afirmando entonces que la Laya Vijnana era una falsa vijnana. Por otra parte, cabe destacar que incluso si usted logró conseguir el Alaya Vijnana, aún le queda mucho por aprender respecto al Dharma. Hablaremos sobre este tema más adelante. La enseñanza de Buda puede repartirse en dos categorías: la sabiduría del camino de la liberación y la práctica del Mahayana. Esta última es la práctica de la tolerancia sin comienzo, que se llama igualmente la sabiduría de la verdadera talidad o la sabiduría de la característica de Buda. Estas dos sabidurías o categorías de la enseñanza de Buda pueden a su vez dividirse en dos partes. La primera compuesta por la sabiduría general y por la sabiduría específica, correspondientes a la primera y la segunda vuelta de la rueda del Dharma. La sabiduría específica estudia el funcionamiento del vacío del Tathagata-garbha, es decir, de un núcleo que existe realmente, y que tiene sin embargo una característica vacía. Cabe destacar que este vacío es diferente al que se encuentra en el mundo de los agregados. La segunda parte es lo que llamamos la tercera vuelta de la rueda del Dharma. A partir de esta sabiduría específica se puede explicar la sabiduría o funcionamiento de los granos kármicos, haciendo alusión al estudio de 100 manifestaciones diferentes de conciencia, y luego de 10.000 millones de conciencia. Todo esto corresponde en definitiva al estudio de los sutras, que profundiza la comprensión y el conocimiento del Tathagata-garbha. La enseñanza de la tercera rueda del Dharma puede ayudar al practicante a alcanzar la iluminación, y el primer bhumi en el lapso de una sola vida. El camino de la liberación está comprendido en esta enseñanza. Pero los santos vehículos del Hinayana no contienen esta gran sabiduría del Mahayana. Ella no existe fuera de la enseñanza de la tercera rueda del Dharma, y es un camino diferente al de los dos vehículos, es una enseñanza aparte. Se puede entonces concluir que el camino de la sabiduría y el de la liberación conforman toda la enseñanza de Buda. Si alguien tiene la suerte de tener un buen karma, podrá, con mucha perseverancia, obtener en 4 vidas los frutos del camino de la liberación. Por otra parte, ¿cuánto tiempo se necesita para recorrer el camino de la sabiduría? Se necesitan 3 gigantescos kalpas para recorrerlo hasta su término. Lo que se quiere decir es que esta sabiduría es extremadamente profunda y la mayoría de las personas, en un lapso de tiempo ordinario, no son capaces ni de escuchar ni de oír, y mucho menos de practicar para lograr las metas de este camino. Esta es la breve introducción que quería proponerles sobre la enseñanza de Buda. Thank you.
Association du vrai cœur.